el poder del ayuno y la oración. Últimamente hay muchas personas que están, no sé por qué interés, pero tratando de quitarle importancia al ayuno. Creo que es una obra del maligno por la razón siguiente de que en el ayuno está el poder, está el poder realmente de la oración. La oración se potencia con el ayuno y esto está en la Biblia de diferentes formas. Vamos a leer. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Están hablando de un joven que estaba endemoniado y los discípulos trataron de dejarlo libre y no pudieron. Y tuvo que venir el Señor Jesucristo y reprendió al demonio y se fue. Entonces ellos querían saber por qué razón ellos no lo habían podido echar fuera. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. Mateo capítulo 17, versículos 19 y 21. Entonces, hay un género, hay un poder, una capacidad que solamente sale con ayuno y oración, no solamente con oración. Entonces, yo en mi experiencia personal es que hay muchas cosas que Dios me da y que veo la respuesta de Dios a través de la oración. Pero hay otras cosas que oro y paso meses orando por algo y no funciona, y es cuando intervengo con ayuno, es que eso viene y veo la respuesta a esa oración. Y eso se basa en que hay potestades en los aires que tratan de impedir que nosotros recibamos la bendición de Dios. Y es a través del ayuno que le da esa potencia a la oración, y ya vamos a ver por qué. Hay muchos que enseñan que el ayuno que Dios quiere es un ayuno que aparece en el Antiguo Testamento. El ayuno es hacer bien, es bendecir, es ayudar al prójimo, es hacer justicia. Y eso sería una forma de mirar el ayuno, pero no es propiamente el ayuno. No hay manera de desvirtuar la visión de lo que el ayuno es, porque el Señor Jesucristo fue el primero que nos enseñó de ayuno. El Señor Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches antes de comenzar su ministerio. Entonces no podemos negar, y no fue un ayuno que hizo haciendo bien, no, fue un ayuno que dejó de comer, dice la Escritura, no comió ni de día ni de noche por 40 días y 40 noches. Y el Señor Jesucristo le explica a los apóstoles que cualquiera que ayune de esa manera, que cualquiera que entre por esa puerta del ayuno y de la oración, nada le va a ser imposible. Todo es posible para el que cree, para el que ayuna y para el que ora con toda la fe. Otra parte de la Escritura nos habla de lo mismo. Dice así: Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras que está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces aquellos días ayunarán. Marcos capítulo 2, versículos 19 y 20. Le preguntaron a Jesús por qué sus discípulos no ayunaban igual que ayunaban los de Juan y los fariseos. Y él le dijo: no pueden ayunar porque yo estoy con ellos, porque mientras yo esté con ellos, yo los guardo, y ellos están aprendiendo, están en un proceso de aprendizaje, prácticamente, le dijo el Señor. Pero cuando cuando el esposo les sea quitado, entonces ellos ayunarán. Y no estamos hablando de lo que dicen muchas personas, de que de hacer bien, de ayudar, que eso está bien. Eso no está mal, eso está bien, pero pensar que solamente eso es el ayuno es desvirtuar lo que la Biblia dice, y es robarle a los creyentes el poder que hay en el ayuno y en la oración. Los apóstoles, la iglesia primitiva, todo lo que hacían, lo hacían con ayuno y con oración, y eso quedó escrito en la Escritura, en la palabra. Dice así, en Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3, dice: ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ellos estaban ayunando y estaban orando,
y en medio de eso el Espíritu Santo les habló y les dijo que apartara a Pablo y a Bernabé. Pero después de esto, ellos volvieron a ayunar solamente para mandarlos, para cumplir con lo que el Espíritu Santo le había dicho, porque continúa diciendo así: entonces, ayunando y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Como dije, está en Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3. Entonces, era una costumbre regular, una costumbre usual de los discípulos, de los primeros cristianos, de ayunar y orar. Y todos los cristianos que han tenido a través de la historia poder y autoridad y unción, han sido cristianos de oración y de ayuno, cristianos que pasan la noche orando y ayunan por día y se consagran al Señor, porque el ayuno es poner nuestro cuerpo, nuestra vida sobre el altar, en sacrificio vivo. Eso es lo que significa ser un sacrificio vivo delante de Dios. Y entonces, cuando nosotros ayunamos, morimos en cierta manera. Morimos porque dejamos de alimentar la carne, dejamos de pensar en las cosas de la carne y nos enfocamos en el Espíritu y no le damos alimento a la carne y nosotros hacemos morir la carne un poco cada vez que ayunamos. Entonces el ayuno tiene ese efecto que cuando ayunamos morimos, y cuando morimos tenemos poder y tenemos autoridad, porque cuando la carne se debilita, el espíritu se fortalece, el espíritu florece, el espíritu cobra vida, el espíritu se levanta con poder y autoridad, y entonces ocurren los milagros, ocurren las maravillas. Y como leímos, ese género no sale sino con ayuno y oración. Entonces, es importante que la iglesia vuelva al ayuno, que la iglesia vuelva a la oración. Pero también tenemos que entender que ayunar por ayunar no funciona. O sea, no vale si alguien que lleve una vida de pecado, una vida de indiferencia, una vida de contaminación con el mundo, de concupiscencia, de impureza, de pronto se mete en ayuno, no va a pasar nada. Primero tiene que haber una preparación, un arrepentimiento, un apartarse del pecado, purificarse, para que ese ayuno pueda ser aceptable, pueda ser acepto delante de la presencia del Señor. Porque el ayuno en sí mismo no es nada realmente. Hay mucha gente que mueren de hambre. O sea, no es nada. El ayuno es un sacrificio a Dios. Pero ese cordero, así como Jesucristo fue el cordero de Dios que se ofreció a Dios, pero él se ofreció en sacrificio, pero para él llegar al sacrificio, Jesús estaba sin mancha y sin pecado. Igualmente nosotros, el Señor fue nuestro ejemplo. Nosotros podemos venir a ayunar y podemos entrar ante el trono de la gracia en ayuno, pero tenemos que estar limpios. Tenemos que despojarnos del pecado, de la impureza, de la malicia, de las malas palabras, de los chistes de doble sentido, para venir delante del trono del Señor y que ese ayuno sea agradable delante del Señor. Porque de otra manera es pasar hambre. Porque Dios no podemos obligar a Dios a recibir nuestro ayuno, no podemos obligar a Dios a recibir nuestra oración. Entonces, por eso muchas oraciones no son respondidas, por eso muchos ayunos se pierden en el hambre que la persona pasa, porque no es esa la voluntad del Señor. La voluntad de Dios es nuestra santificación, y en nuestra santificación entonces el ayuno y la oración van a ser olores gratos, van a ser una fragancia grata delante de la presencia de Dios. Es muy importante volver al ayuno, volver a la oración, porque este mundo lo necesita, porque la iglesia ha perdido unción, la iglesia ha perdido autoridad, la iglesia ha perdido el poder, ya no se ven los milagros que antes, ya no se ven las maravillas, ya se ve es tan escaso un milagro y tan escaso las maravillas del Señor. Pero Dios está ahí, Dios no ha cambiado, solamente faltan que se levanten los Elías de Dios. Mi nombre es Fernando Renaud. Tengo más de 45 años estudiando y enseñando la palabra del Señor. El Señor me ha permitido escribir más de 25 libros de diferentes temas, de apocalipsis, de doctrina, de apostasía, de profecía. Y para las personas que están interesadas en crecer espiritualmente, voy a dejar un link en la descripción de este video. Lo pueden conseguir en Amazon, mis libros. También estoy dejando 2 videos por aquí que van a ser de mucha bendición para usted. Y le invito para que usted sea partícipe de compartir el Evangelio con más personas en el mundo entero.
La gran comisión, como dijo el Señor. Tan sencillo como dándole like a este video y suscribiéndose a este canal. Si usted hace eso, esta plataforma va a mostrar este video a más personas en el mundo entero y usted será parte de esa bendición. Dios te bendiga y Dios te guarde.